Voces que cuidan. Un programa con pasión. Voces que cuidan. Por una cultura del cuidado compasivo. Realización. Grupo Radial Semilleros Indies. Voces que cuidan en el aire, programa radial que inspira amar. Con Luz Mary y Fernando, junto a Nicolás brillando. Amor en cada palabra, cuidado compasivo en cada charla. Un equipo que sabe escuchar, ejemplos de cómo cuidar con compasión y corazón. Historias que nos dan razón de amar y dar sin condición. Así es, voces que cuidan en mi sintonía. Buscando personajes. Saludo especial para todos nuestros oyentes de Radio Poli, la emisora virtual y cultural del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Recordamos que este programa Voces que Cuidan, un programa con pasión, tiene como público objetivo toda la comunidad académica y la sociedad en general, pero muy especialmente va dirigido a la población que dedica parte importante de su tiempo al cuidado del otro, al cuidado de quien se encuentra en condiciones incapacitantes y que no puede valerse por sí mismo. Es decir, es un programa centrado en familia. Antes de plantear nuestro tema de esta fecha y presentar a nuestra invitada especial en este programa 23 de la segunda temporada, saludamos a Luz Mary León Vasco, psicóloga y una de las fundadoras de este espacio periodístico radial, Voces que Cuidan. Luz Mary, una vez más, gracias por hacer parte de esta mesa del Grupo Radial Semilleros Indies y Programa Especial Sindis. La escuchamos, bienvenida. Un cordial y afectuoso saludo, profesor Luis. Muchas gracias por esta presentación y pues todo para mí es un privilegio cada día el poder venir a estos micrófonos a encontrarnos con estos radioescuchas, cuidadores, que sé que van a recibir de la mejor forma todos los mensajes y todas las informaciones que puedan salir de esos micrófonos, profe. Igualmente el agradecimiento para don Ancísar Vargas en el control de audio en esta oportunidad y lógicamente con la posterior edición y musicalización. Esta es Radio Poli, emisora virtual y cultural del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, fundada el 26 de agosto del año 2021. Sí, no se extrañen, en plena pandemia fundamos nuestra emisora del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Hablamos de la pandemia de la COVID-19 porque de verdad que están surgiendo bastantes. En este programa número 23, ya lo decíamos, de la segunda temporada, el tema es, yo diría que hasta sobrecogedor, tiene que ponerse unos sacos, ruana, cobija. Se nos olvidó conversar. Y acabo de llegar del metro, precisamente, bajarme unos vagones, y no se escuchaba un zumbido a esta hora de la mañana. En la tarde, en la noche, sí es más difícil. Pero qué agradable tantas veces que uno le toca asiento y casi que lo involucran en la conversación. Y le dicen, vecino, ¿usted qué opina del señor que va aquí con tal cosa? Y uno no sabe si se mete o no se mete. Es decir, si habla, si mete la cucharada o no, si oye o si no es debido escuchar más de lo que es. Porque estamos también en una sociedad muy convulsionada y bastante violenta. Para este tema hoy le hemos pedido un favor especial en su agenda a Liliana María Vázquez Peláez, quien lleva un poco más de 30 años de ejercicio profesional en la comunicación social y el periodismo, y otros 10 como psicóloga clínica. Nuestra colega, así le decimos, en el área de la comunicación y el periodismo, por ese lado, también se ha desempeñado como analista en comunicación, directora de equipos de comunicación y consultora en el mundo organizacional en los sectores públicos y privados. Pero paremos ahí, porque su hoja de vida es bastante extensa. ¿Cómo empezamos a conversar, Liliana, con usted? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, un placer estar aquí nuevamente con ustedes, valorar y felicitar por la labor que hacen de acompañamiento a personas que necesitan una mano, un abrazo, una sonrisa, una palabra y que necesitan esa cercanía que ustedes le facilitan a través de la voz, de la radio, de la música. Cada vez valoramos más eso. Y eso es parte del ejercicio de conversar. Para mí es clave entender, y puse ese tema en estos días en redes sociales con unos pequeños videos que estoy haciendo con los temas más frecuentes en el consultorio, en la consulta clínica, y me asombra sobremanera por ser comunicadora social de base y ahora como psicóloga, ver que gran parte de las dificultades que estoy encontrando en las relaciones entre jóvenes,
entre papás e hijos, mamás, hijos, entre parejas, en el tema laboral, es la falta de habilidades para comunicarse, para conversar, o sea, la dificultad de conversar. Y entonces preguntas como, Lili, pero es que ¿cómo se empieza una conversación? Es que yo no sé, eso que acabas de mencionar, Fernando, meto la cucharada o no, qué pena. Hay como un temor al ridículo, una cosa de sentirse metido, metida. Eso nos ha privado y nos ha vuelto demasiado individualistas. Y con un diálogo interior muy delicado, porque muchas de las conversaciones no salen por la boca, se quedan en la mente y finalmente se convierten en basura, se convierten en un daño para la psiquis de quien está conversando, pues de quien quiere conversar, no lo hace, pero entonces por no decirlo, queda con frustración, queda con tristeza y al final rebota con rabia. Y cuando esto me lo he encontrado, jalando la pitica de la rabia, porque tenés rabia de que viene, y cuando me encuentro es que no sabes conversar. Y como no sabes conversar, se te queda todo en la mente. Entonces, casi que dar la palabra del otro, lo que el otro hubiera dicho, lo que no sé qué, debería que hubiera pasado, sí. Y eso genera mucha frustración. No se verbaliza, ¿no? Nada. Lili, qué pena, yo tan confianzuda. No, pero es que somos como colegas también. Pero qué bonito este espacio. Me pongo a escuchar a estas dos No, psicólogas. pero es que cuando esto llega a Lili es que ya estoy en el corazón. Entonces, para mí es mejor. Absolutamente, en el corazón, de verdad. Liliana, ¿tú crees que, yo sé que yo que tengo hijos de diferentes generaciones, 32, 18, 10 años, he podido percatarme en ellos, en cada una de sus fases evolutivas, que vienen con un chip distinto, Claro. y que la misma revolución a la que nos hemos visto involucrados digital nos ha llevado a estos puntos de no poder verbalizar, de no poder exteriorizar lo que verdaderamente estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que queremos decir. Bueno, es indudablemente, pues quienes nos están oyendo, los hijos, todos los hijos de una misma familia somos hijos distintos porque nos tocan papás distintos. Entonces, los papás de 30 años son distintos a los de 18 y completamente distintos a los papás, siendo los mismos papás, ¿cierto? Porque están en momentos distintos y por lo tanto la manera como se relacionan con sus hijos son distintas, porque ya tienen unas experiencias, unos cansancios, unos agotamientos, unos aprendizajes que le permiten o no esa relación. Y los jóvenes entonces empiezan a plantear, y los hijos a plantear unas maneras, también a partir de su personalidad, de cómo me relaciono. Hemos creado un mito y es que a la generación de hoy no le gusta conversar y entonces evitamos conversar y eso no es cierto. Todos los seres humanos necesitamos conversar porque pues es una de las habilidades que tenemos y nos hacen diferentes a los animales y es que podemos racionalizar y podemos verbalizar. Incluso las personas que que son sordas, que no hablan o que no tenemos el lenguaje de señas, tenemos otras maneras de conversar. Es que no solo se conversa con la palabra, se conversa con el cuerpo. El cuerpo nos permite conversar, el movimiento nos permite conversar. Entonces tenemos la conversación no verbal, tenemos la posibilidad de observar en el otro todo lo que me está contando. En la adolescencia usualmente ninguno de nosotros verbalizó, pero sí tiró la puerta, sí se peinó de una manera, sí se echó gomina del otro, sí se peinó como quería, sí cambió la ropa y empezó a contar desde el vestuario lo que quería contarle a sus papás y lo que su grupo de padres le está enseñando. Entonces, lo que siento yo es que nos falta escuchar y la escucha activa incluye el silencio. Hay que aprender a comprender el silencio del otro, de la otra persona, joven, adulta. Los adultos mayores entran en una fase de silencio muy fuertes. Liliana, tú traes a colación ese tema y me toca la fibra. Ajá. Me tocas la fibra porque mi abuelo entró en demencia senil Sí. y tenía que estar en cama y la forma de contacto, como fue un ser con quien fue mi figura paterna de siempre. Ujú. Yo me levanté con mis abuelos maternos. Así que mi abuelo disfrutaba, y cuando hablas de ese lenguaje de los ojos, ese lenguaje, la expresión, porque él ya no hablaba, yo me iba y le hacía el masaje en los pies. Sí. Y esa era nuestra Claro. forma de comunicación, esa era forma de verbalizar, de él decir que me amaba y que no estaba Y que perdido en su demencia, sino que se conectaba. sabía quién era Claro. yo. Y la forma de conexión, qué bonito poder rescatar también esos lenguajes
que tú acabas de plantear. Eso hay que hacerlo, y yo invito a que uno, pues la conversación verbal que tenemos, pues cuando yo tengo personas jóvenes y adultas que van y me preguntan, soy muy tímido, muy tímida, me da miedo, me da sudoración, entonces uno de los ejercicios que les pongo, como el que Fernando estaba proponiendo, es: ¿usted viaja en metro? Sí. Bueno, entonces en algún momento la persona que está más cercana va a decir: uy, qué calor el que está haciendo hoy. Ya, una expresión coloquial que no te pone en riesgo absolutamente de nada. La otra persona podrá decir: ay, sí, si viera de dónde yo vengo. Y ahí arrancó una conversación. Usualmente las conversaciones arrancan con asuntos muy coloquiales y muy genéricos que no me involucren. Entonces es... A veces hasta triviales, ¿no? Demasiado triviales, incluso hasta bobos, podría decir alguno. Es el clima, entonces el clima es un tema, el transporte cómo va, tan educada la gente en este metro, tan bonito el metro, o este bus mira cómo va de cómodo o nos lleva muy incómodo. O sea, cosas muy genéricas del ambiente me permiten a mí abrir una conversación. Si yo estoy en un consultorio, estoy esperando una cita, puedo decir: ¿y usted a qué hora le toca la cita? Pues ya, eso abrió una conversación. Ay, es que a mí me toca a las 11. Ah, a mí a las 11:15, o sea que yo sigo después de usted. Ahí usted abrió una conversación y no involucró información personal, no se pone en riesgo. Entonces es: ¿cómo empiezo yo una conversación con quien no conozco? De una manera coloquial y de lo que estoy observando en el ambiente. Claro, hoy mucha de la población joven y adulta tiene tapados los oídos porque está con audífonos y están negando el sonido del afuera. Y esa es una manera de bloquear la palabra del otro. Entonces, eso es muy grave, porque entonces es casi que me están diciendo: no me hable, no me interrumpa. Incluso he visto personas que se ponen los audífonos en el metro y no están oyendo nada. Simplemente es una manera de decir: no quiero saber nada de nadie. Y ahí ya me está diciendo: no quiero nada, no quiero absolutamente nada. Claro, ya esa persona está contando una historia. Sí. Está contando una historia de su vida, de su ser. Y sin embargo, hay otras personas que le ponen al celular todo el sonido para que usted escuche la ranchera que está escuchando, el programa o el partido de fútbol, porque es una manera también de decirle: hey, póngame atención, a mí nadie me escucha. Entonces lo voy a obligar a que me escuche y usted me vea. Sí, sí. O quiere pelear con alguien, entonces está buscando pleito a ver quién es el primero que protesta. Entonces nos corresponde observar mucho para saber en qué posibilidad está el otro de responderme una cosa coloquial. Me he limitado aquí como a escuchar, pero ¿y usted, es que es me comunicador, deleito. Es imposible? No, me deleito y tomo nota. Y cuando empiezan a hablar de esa gestualidad y digo: pero es que hay que también proporcionarla, hay que empujarla, hay que ponerla en práctica, porque cuando uno habla de gestualidad, empieza uno a pensar también esa kinesis, en esa gestualidad, sí, porque eso hace parte de lo comunicacional. Para seguir como destapando toda esta cantidad de cosas, que es lo que quiero escuchar el oyente, sí, yo me puse a buscar. Yo no lo había hecho ni cuando fui comunicador social y menos periodista, pero hoy busqué. ¿De dónde viene palabra conversación? Tiene una interesante etimología que expresa la profunda comprensión latina del significado griego del diálogo. Dice: conversar está relacionado con convertir, con la acción de dar vuelta a algo, de hacerlo girar, de hacer cambiar de opinión con buenas razones. Tan sencillo, pero reiteramos, el tema de hoy es: se nos olvidó conversar. No lo está, o sea, como todo el tema del relacionamiento humano, hay que hacerlo con frecuencia. Sí, entonces cuando en las familias, en la casa están llegando y hay televisor por habitación, hay computador por habitación, le estamos perdiendo unos escenarios que hoy en terapia se están volviendo a llamar la atención, incluso los arquitectos están volviendo a llamar la atención sobre los espacios sociales. El COVID y lo que vivimos en pandemia empezó a identificar que las nuevas construcciones de 30 metros cuadrados acabaron con el comedor y pusieron una barra rápida para tragarse los alimentos al lado de la cocina y se perdió el espacio de socialización. Y la sala cabe solamente un mueble, es decir, no todo el mundo se puede sentar a conversar. Entonces los arquitectos ya levantaron la mano después de pandemia y dijeron: nosotros nos estamos construyendo, ayudando a construir unos individuos que no se relacionan, por un lado, y por el otro las familias no estamos tomando decisiones para conversar. Entonces, una recomendación que yo hago en terapia: otra vez volvemos al comedor y volvemos a compartir una de las 3 comidas del día, la que puedan compartir en familia. Y en una película reciente que vi, que me gustó muchísimo, muchísimo, y la recomendaría, es demasiado sencilla, es muy fácil, y la vi ya, yo le cambio el nombre, aquí voy a buscarla bien, porque es cómica, es argentina española. Esa es una serie, es una película sencillita,
y se llama, ya les voy a mostrar aquí. ¿Liliana es de cartelera o es de No, vieja es de data plataforma, ya? es de Netflix. De plataforma. Está en plataforma, es nueva, es recién estrenada y es muy divertida porque se llama, creo que es, no quiero, ¿cómo es aquí? No puedo vivir sin ti. Se llama No puedo vivir sin ti. Entonces, No puedo vivir sin ti. Yo me la disfruté mucho, pues como comunicadora, como psicóloga, pero además pues como un ser activo, viendo cómo el celular acaba con matrimonio. El consumo del celular acaba con una familia entera. Y la terapia, hay de una terapeuta de adicciones al celular, y entonces muestran todas las sesiones de terapia que esta psicóloga hace, que son maravillosas. Y hay una figura que yo la cogí prestada para proponérsela a varias de las familias que acompaño ahora, y es hagan el parqueadero de celulares. Entonces, si ustedes van a estar en el comedor, hagan con los niños un parqueadero, parquean el celular de papá, parquean el celular de mamá, parquean el celular de los hijos durante el tiempo de conversar, de estar en la mesa. Muchas de las dificultades que están pasando con niños y jóvenes es que los papás no se dieron en cuenta que está cambiando su emoción y que no es por la edad, sino que posiblemente tienen un problema de salud mental. O sea, esquizofrenias no identificadas, bipolaridades no identificadas, depresiones no identificadas están generando enfermedades mucho más fuertes en el tema de salud mental. ¿Y por qué no se identificaron? Cuando miramos no, yo no vi esos cambios, Lili, es que no le vi esos cambios. Usted no vive pues con su hijo. Sí, pero yo no le vi los cambios. ¿Qué tanto conversan ustedes? No, es que él no conversa. Pero no, bueno, está bien, él no conversa, pero usted le propone conversación. Le ha mirado cómo mira, le ha mirado cómo está vistiendo. Es que se pone mangas largas y cuellos largos, altos, con este calor. Y usted ya vio si tiene cutting, si se está haciendo daño en la piel, si se está cortando. ¿Se puede cortar? Claro, se puede cortar. Porque cuando en medio de un verano muy fuerte las personas optan, y los jóvenes y los niños optan por vestuarios completamente cerrados, pasan muchas cosas. Una de ellas es que se estén lesionando, que se estén haciendo daño. Otra, que están teniendo bullying en la institución educativa, o porque los senos están muy grandes, o porque los senos están muy chiquitos en el caso de las niñas, o porque el joven está haciendo deporte y le están saliendo unas especies de senos que parecen que hay que operarlos posteriormente porque tienen las glándulas mamarias, se les activaron. O sea, hay un montón de cosas que pueden estar sucediendo, o porque el color de piel lo avergüenza, porque puede ser muy oscuro o porque puede ser muy rubio y le da pena. O sea, pasan muchas cosas que si yo las observo, empiezo y entablo una conversación. El otro, con su vestuario, me está proponiendo un tema. Soy yo, la persona adulta, la que debe facilitar la conversación sobre ese tema. Lili, en estos días, en los grupos que apoyamos desde el área psicosocial en CINDIS, estábamos trabajando precisamente el tema de la nomofobia, que es ese miedo irracional a estar sin el aparato celular. E hice un ejercicio muy interesante con los chicos practicantes del programa especial de CINDIS, en donde quise replicar, pero fue de mentiritas. Sí. Fue de mentiritas que le quise replicar una especie de experimento que se hizo en España, en donde a unos adolescentes les pidieron el celular, iban a un ejercicio cualquiera académico y les pidieron el celular. Es así como el celular quedó por 8 días confinado en una caja con seguridad. Síndrome de abstinencia. Y 8 días sin el bendito celular. Quise tratar de replicar el ejercicio en el aula de mentiritas, no te alcanzas a imaginar los rostros que vi. Bueno, esto es un experimento. Claro, y además da pánico. Pánico. Fue la primera reacción que se pudo ver porque está la dependencia que se tiene y de hecho se empezó con el ejercicio de poder hacer unas preguntas específicas respecto al uso o al abuso al que someten el aparato en su diario vivir y se sacaron de verdad conclusiones bien interesantes y cuestionamientos, autocuestionamientos para ellos mismos de ver de qué uso o qué abuso le están dando al aparato. Y para que ustedes lo sepan, eso da síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir? Da taquicardia, sudoración, da pánico, da sensación de no existo en el mundo. Porque la conexión permanente al celular empieza a identificar, parecería que le importó a todo el mundo, y si no hay likes, entonces nadie me está queriendo. O sea, el cariño empezó a conectarse con los likes. Si no hay likes, entonces lo que yo hago no le gusta a nadie. Y entonces no debería existir. Pues porque una de las preguntas ante el suicidio también es, ¿para quién soy importante yo? Y si yo no soy importante, las personas están llevando su nivel de importancia personal, su autovalía,
a las redes sociales y a la aprobación externa, incluso de gente que no conoces. Entonces, una de las maneras de hacer bullying hoy, o matoneo que se llama, es dando la orden, nadie aprueba la foto que publique tal persona. Y no aprobar ni un solo me gusta puede generar una sensación de no necesito estar viva y no debo estar aquí. Eso es gravísimo. Y de eso nos debemos dar cuenta los adultos que acompañamos a niños y jóvenes. Debemos estar conversando de eso y estar identificando. Por eso redes sociales no deberían tener niños. Niñas, y es a partir de cierta edad que pudieran tener esa posibilidad. Se me ocurre hacer una pregunta. A veces uno se pone en el plan como extremo, o de cualquier oyente, y existen oyentes de todo tipo. Entonces, háganse como que piensen que el oyente Carbona está allá y les va a hacer una pregunta. Y en el caso extremo, ¿qué pasa? Si uno ve un niño que no le gusta hoy en día el celular, que antes es al contrario, que le fastidia, que le maltrata y que tiene otras ocupaciones, otras tareas, ese niño también puede estar como desenfocado del mundo actual. ¿Qué mirada se le puede dar desde la psicología y de la comunicación y el periodismo? Pues hay varios experimentos incluso en relación con eso. En Estados Unidos hay un trabajo en Nueva York con algunas instituciones educativas en donde algunos jóvenes han decidido crear como unas especies de aldeas sin estar conectados a las redes sociales. Y hacen una programación distinta. Son jóvenes que están, por decisión de ellos, pues han observado seguramente con papás y mamás muy críticos, y estas conversaciones las han tenido en casa para tomar la decisión en la institución educativa, han tomado la decisión de no usar, digamos, fines de semana, el celular para nada. Y su programación es ir a la biblioteca, caminar las calles, hacer observación, conversar, escuchar música entre todos, actividades que nosotros tres hacíamos en nuestra adolescencia, las están haciendo. Y están identificando esos docentes que hay más fortaleza en las relaciones, hay menos frustración, hay menos ansiedad y hay menos depresión. O sea, hay una fortaleza. Aislar por completo yo no creo que sea saludable, porque entonces entramos también como a la época de que entonces no vea televisión porque la televisión trae el demonio, no prenda la radio porque prende el demonio. O sea, hemos pasado por todas las épocas en donde las tecnologías han llegado con unas nuevas posibilidades de conexión y siempre han sido satanizadas. No creo. Hay una insistencia que hemos tenido los comunicadores de siempre, y es crear audiencias activas, audiencias críticas, audiencias que saben que tienen el control remoto para aprender y apagar, que tienen el radio para aprender a apagar. Hoy tengo la posibilidad de decir, hey, esto lo dejo y no lo voy a usar. Un libre albedrío. Por supuesto, y es el creer en nuestra inteligencia, pero para poder hacer eso nos vamos para atrás y hay que construir criterios. Y para construir criterios hay que argumentar, y para argumentar hay que conversar. Entonces con alguien tenemos que conversar, que nos ponga la argumentación para poderla a mis 12, 11 años, 13, 14, poder decir en un grupo, no, yo no lo voy a usar. Y mi intervención no fue tanto para desescalar pues el uso del celular, el computador y demás, sino es como para darnos esa opción. Pero qué peligro también cuando vemos, no a la vuelta de la esquina, sino al frente, como en un espejo, ya la inteligencia artificial. ¿Para dónde vamos con esta inteligencia artificial? Si estamos ubicados en la nomofobia, en el miedo de dejar el celular, de desprendernos de él, pero la inteligencia artificial también va a la carrera, van 100 metros planos. Rápido. Pues nos toca, es que el reto que se nos viene es gigante y vamos más despacio de lo que va la tecnología y van los intereses. Hay países, por ejemplo, como en Australia, volvieron a los textos escritos y pararon todos los trabajos que se entregan virtualmente. Entonces, las instituciones educativas en Sydney arrancaron ahora a tener propuestas, volvemos al libro, volvemos a la biblioteca de papel, volvemos a escribir, no nos interesan trabajos que vengan pegados del computador y volvemos a la argumentación oral. O sea, ya no es, usted puede escribir lo que quiera, la inteligencia artificial le puede escribir las crónicas, las entrevistas, lo que usted quiera. Venga, explíquemelo y cuéntemelo. Y eso es distinto. ¿Qué tan lejos estamos de Australia en Latinoamérica y particularmente en Colombia que vamos por ese camino? Pues ustedes que trabajan aquí, que están en una institución educativa, seguramente verán qué tan rápido cambian las normas. Muy despacio, ¿cierto? No es tan rápido y por eso nos corresponde ir haciendo experimentos en casa, por ejemplo. Quienes nos están escuchando, tomen decisiones en sus hogares. La persona que dice, no, yo hago ese trabajo ya y su hijo lo hizo en 5 minutos, un trabajo bien fuerte, leerse un libro y escribir un ensayo o escribir un resumen, dude, eso no es tan rápido. Y entonces, ¿cómo así? ¿Usted dónde lo sacó? No, es que si no poner esta clave, estas 3 palabras, y aparece ya el resumen y yo ya lo pegué. Y entonces aquí ya viene una conversación, es ética, no es del trabajo, es de la copia, ¿qué es?
y de la apropiación. Es que estás estudiando no para sacar un diploma, estás estudiando para la vida. Entonces esto voltea completamente el sentido. Por eso te digo, hay que conversar mucho y en clase hay que conversar con los estudiantes. Y a partir de aquí, entonces, explicarle a nuestros oyentes, ya a esta altura del programa Voces que Cuidan, el número 23 de la segunda temporada, que ustedes vienen escuchando en forma muy amena y muy agradable y construyendo pensamiento también y conocimientos, a Liliana María Vázquez Peláez, quien es comunicadora social, periodista, igualmente hace 10 años, ya también tiene su pregrado de psicóloga clínica, especialista en clínica, que ahí es donde yo quiero que le vamos a sacar partido en los próximos minutos. Yo le pido a usted igualmente, a la psicóloga Luzmeri León, nuestra compañera de la mesa de trabajo, que nos ubiquemos como en la casa de alguien que estamos cuidando. Y lo digo es porque también es lo cotidiano. Antes de salir para esta grabación, debía hacer unas obligaciones también que me permiten como cuidador de mi suegra, mientras que mi esposa llegaba de su rutina de hidroterapia por inconvenientes de una de sus rodillas. ¿Cómo conversar con alguien que de pronto es familiar y que a lo mejor no tenemos la confianza? ¿O cómo aumentar esa conversación en la medida que uno lo ha hecho y sabe que es la suegra, el suegro, que es alguien que está en la casa que estamos acobijando? Ya usted nos dio tips ahora para romper el hielo en el metro. Pero sí, claro. ubiquémonos en la casa con la persona que tiene alguna dolencia o que necesita de ese cuidado. Pues yo ahorita del almuerzo, estaré en la clínica acompañando a mi papá, que está también pasando por un proceso de recuperación, y me pones en la escena. Yo como empiezo las conversaciones con mi papá y arranco y es, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás hoy? Y ahí arranca ya todo un asunto de dolor o de bien, o me visitaron. Entonces, con los adultos mayores convoca mucho la historia, convoca mucho el antes, convoca mucho cómo fue. Contame, vení, yo no te he preguntado, contame, en el caso tuyo de tu suegra, cómo era mi esposa chiquita. Es que si era como era. Y esto ya se abre un capítulo completo de historia de cómo era, de qué estaba. En esa conversación con los adultos mayores es muy importante valorarles su caminar, lo que han recorrido, lo que han conocido, lo que han hecho, en qué acertaron y qué no, incluso preguntarles hoy qué haríamos, hoy qué debemos hacer. Esas reflexiones han pasado por muchos de sus silencios. Hoy qué se debería hacer y tienen unas soluciones muy valiosas. Pero incluso aquellos que no han reflexionado, simplemente, vení, ¿cómo es que se hacen unas buenas lentejas? ¿Cómo es que se hacen? Vení, contame, que es que vos las haces distinto y quedan muy ricas. Es que yo tengo un secreto y es que yo le echo un poquito de salsa de tomate o yo le echo un poquito de zanahoria, pero no en cualquier momento, no, después de que pito 3 veces. Y entonces aparecen unos motivacionales cotidianos con quien no se ha conversado mucho. La cotidianidad es muy importante, igual como lo dije, si voy en metro o en un bus y pregunto de lo que está pasando en el clima, con las personas con las que yo no tengo mucha confianza, les puedo preguntar de su historia personal o del pueblo de donde son o de dónde venía y cómo viviste chiquita, en dónde. Eso era una finca, había caballos o había vacas, no. Y caminaban mucho para ir a la escuela, eso era fuerte. El poder recuperar su cotidianidad y esos temas de la historia personal que casi no le han interesado a nadie, y que es importante desde su historia, desde su dolor, desde su sanación, desde lo que está pasando hoy, de lo que quisiera cambiar. Yo quisiera cambiar esta silla porque me está doliendo tanto la cadera. Es terapéutico. Por supuesto. Es muy terapéutico, profe. Yo desde mi experiencia, pues mi madre vive en un pueblo, ella vive en Titiribí. Igualmente, para mí es un ejercicio cotidiano y para mí es muy grato hacerlo, poderla llamar cuando termina el día, poder preguntarle cómo transcurrió su día. ¿Qué pasó hoy? Y que las preguntas que le haga no se conviertan en la monotonía de la pregunta que le hice el día anterior. Y que ella se sienta en la libertad de alimentar, inclusive hasta me alimenta algunas respuestas que me ha dado en días pasados con nuevos episodios. Entonces es bonito poderlos alimentarles y también darle valía a su ejercicio de día, porque ella ya está jubilada, está en una finca pues con su compañero y con mis 2 perros allá encerrada, y uno sabe que sus días no van a ser tan con tantas historias, matizados de tantas cosas. Entonces, importante darle valía a esa
a su día a día con nuevos elementos. Ahí estás diciendo una cosa muy elementos. importante y es, en la conversación es muy importante respetar y darle valor a lo que el otro dice. Cuando yo me siento desde el lugar del juicio, de juzgar, de decir mi historia es mejor que la tuya, mi experiencia de vida es mejor que la tuya, qué bobada la que vos estás haciendo, se estás corta perdiendo la el tiempo, comunicación. entonces ya no hay conversación, ya estoy imponiendo mi diálogo, mi postura. Conversar implica dejar que el otro argumente y con su verdad, esa es su verdad y yo tengo la mía, y de una conversación no siempre salimos de acuerdo ni en consenso, no, una conversación puede terminar en desacuerdo y en disenso, es decir, ve, me trataste, pero a mí el fútbol no me gusta, puedes insistir lo que quieras, pero a mí eso no me gusta, y mi abuelita siempre cerraba la conversación diciendo, mija, cómprenle 2 balones a esos muchachos para que dejen de cansarse tanto en esa cancha de pelear tanto, o sea, ahí terminaba y nos reíamos las dos, o sea, no siempre una conversación esperen que nos amamos, somos felices. No, a veces con la mamá uno termina en una discusión como, y si me estás contando eso, pues yo no estoy de acuerdo. Y eso es lo que Ya. enriquece, eso es lo que Está enriquece bien. el diálogo. Y eso ¿Qué enriquece. tan fácil ponerse uno, que estamos construyendo, Ajá. como ubicándonos con una persona que estamos cuidando, independiente de quién sea en la Sí. casa? Pero estoy aquí elaborando tantas cosas cuando empecé esa tarea con alguien pues que no era mi papá, mi mamá o alguien de sangre, sino por relación familiar, a quien respeto mucho y quien he aprendido a querer ya como mi mamá. Ajá. Es palabras mayores a Sí, donde claro, ha llegado claro. esta relación. Pero el cambiar fue fundamental, y lo ha dicho usted, Liliana, cuando uno trata de imponer su discurso y decir, es que mire, yo vengo de la universidad y esto me pasó, y el tiempo me llevó a aprender que el silencio primero Claro. y luego escuchar es fundamental, y dejar que la persona hable. Y cuente y haga sus énfasis y aprender a entender su entonación. Es que una cosa es cuando yo entono, y entonces entonación es esto de donde con la palabra se subraya a partir del tono. Entonces, lo que hacemos en texto escrito, que le ponemos subrayado, color, negrilla, la palabra también tiene su fuerza. Yo la puedo decir, si yo estoy hablando pasito, pasito, entonces no quiero que me escuches. Porque seguramente, y ustedes lo han visto, las inflexiones que hacen en el lenguaje de las mamás. Mi mamá cuando va a contar un chisme baja la voz. Y yo, mami, ¿pero por qué tenés que bajar la voz? No, ves que cómo te parece. Eso es hermoso. Y entonces hay otra inflexión de la voz y baja la voz. Y no, yo me río, yo por eso si te estoy escuchando soy yo. No, pero es que nadie puede escuchar. Así no. Así no tenga nadie alrededor. Así no haya nadie más alrededor. Entonces yo eso lo disfruto porque es parte esa es la entonación, Sí. y la entonación del mal genio. Y entonces puedes decir, sí, me han atendido muy bien en esta clínica, pero cuando ves el rostro, cuando ves el tono de la voz, cuando está fuerte, es que le ha ido mal. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿y qué te pasó? Parece que no te... No, es que yo no quiero que usted vaya a reclamar, como yo soy la que reclamo todo. Dice, usted ahí mismo ya se va a ir a hablar, y me genera un lío. Porque en su entonación le encontré que no estaba satisfecho, pero no me quería decir para que yo no fuera a hacer el reclamo. Entonces, también eso implica ese conocimiento del otro. Como su voz también me cuenta mucho. Y seguimos en la casa para terminar este capítulo propuesto pues por el escucha u oyente que es Fernando Carmona. Entonces yo escucho 2 psicólogas en la cabina hablando, Luz Mary León Vasco, e igualmente a Lilia María Vázquez Peláez. Y les pregunto, ¿cuándo esa conversación tan amena, ya entendida que hay que dejar hablar a esa persona que le lleva a uno más experiencia, más años, que tiene más que contar, cuando empieza a escucharse ya ese televisor que trata de romper esa buena conversación y hay que escuchar y ver la novela porque es el capítulo fundamental o la serie pues que está muy apasionante? ¿Qué hace uno entonces en la compañía? No interrumpe, se dedica a escuchar igual lo mismo. No, porque también hay que identificar que tenemos prioridades. Aquí no es doblegarse a la presión del otro. ¿Querés ver esta novela? Sí, ahí sí déjame, que es que, por ejemplo, estas novelas turcas que se ven en las tardes, o si va a empezar Cosiaca en el canal regional, y entonces nos vamos a ver todos a Cosiaca, quién es ese personaje. Gocemos viendo esto, pues, porque es que incluso en el consumo activo y en el crear audiencia activa, en las telenovelas, en las series, es muy bueno saber qué están consumiendo las personas con las que yo me rodeo. ¿Por qué? Porque eso me va dando unas ideas. O sea, ¿por qué yo estoy escuchando y qué estoy viendo? ¿Y por qué te gusta ese personaje? ¿Qué te gusta del personaje? Es parte del ejercicio. Entonces, una novela, un noticiero, un partido de fútbol, un asunto que la televisión me trae, en el caso de la familia, puede ayudar al tema de conversación o decir, yo te dejo aquí viendo esto y ahora retomamos, porque a mí esto no me gusta.
por ejemplo, a mí empieza el partido de fútbol, que el caso de mi mamá, que le encanta el fútbol y que se ve todo, yo le digo, mamá, hasta aquí llegó la visita, ahora conversamos, yo vuelvo más tarde, así mi hija, adiós, que es que ya empezó el partido de fútbol. Y Liliana, ¿y usted, chao, adiós. y usted no fue. se queda cantando con ella los goles? No, pero Eso puede no, ser una no. cosa horrible. Yo le dejo a mi marido para que lo vean juntos y yo me voy, porque yo prefiero irme a hacer otra cosa. A mí eso me parece una pérdida de tiempo Porque debe ser, absoluta. Lili es de las mías. Lili es de las mías. debe ser deliciosa la señora madre suya No, es comentando un fantástica. partido No, y comentándolo. No, pero además es en silencio y opina y dice, mira ese jugador, ¿cómo nos lo metieron aquí? Que era el que nos hacía los goles en el otro equipo. ¿Cómo venga, nos lo metieron aquí? No sé qué. O sea, ella tiene toda la historia, todos los comentarios, así. Esto lo hace con mi esposo y con mi cuñado, porque mi hermana y yo no nos gusta el fútbol. Entonces, ella sí hace todo, pero con todo el silencio, y tiene su ritual para ver el partido y su silencio. Y eso ahí sí puede haber un chisme el que fuera, pero ella no interrumpe. Nos tenemos que ver en el tiempo de descanso. Lo que hemos escuchado en este programa, el número 23 de la segunda temporada, con el tema Se nos olvidó conversar, con una invitada muy especial como Liliana, a quienes ustedes amablemente ya han recibido en sus casas y están escuchando. Estamos en este capítulo de estar en la casa con alguien, cuidando a alguien, puede ser menor de edad, mayor de edad, y pusimos a alguien mayor de edad. Cuando viene la parte ya de la oración, el rezo, y en otras creencias también el culto, ¿cómo viene también esa parte de conversación ahí? ¿Cómo se puede conversar? Siempre la conversación se debe fundamentar en el respeto de lo que cada persona piensa. Entonces, si yo no lo quiero hacer, no lo hago, pero si... Y en terapia yo lo he identificado. Me dicen, yo soy terapeuta de qué, yo soy humanista, sin embargo también soy transpersonal, también soy gestalt, también soy de acuerdo a lo que el otro ser humano necesite. Y si en una terapia, y me brinco de la casa a la terapia, un consultante le sirve es que yo le hable de María Auxiliadora, y le sirve que yo lo referencie con un asunto religioso, ¿qué problema tengo yo con eso? Ninguno, en absoluto, porque a mí lo que me interesa es que el otro esté bien, ¿cierto? Y que logre hacer su proceso terapéutico con respeto, no lo juzgo, no es de menos valía lo que está haciendo. Igual en la casa, hay que hacer el rosario. En algunos momentos fuerte mi mamá ha dicho, vení, yo no quiero conversar, pero acompáñame a hacer el rosario. Y yo, mamá, venga, si este es como usted quiere que conversemos, hagámosle. Yo quisiera conversar de estas cosas, dice, pero yo quiero solamente rezar. Entonces nos sentamos a rezar, pues y yo la acompaño, porque realmente mi interés mayor es estar con ella, y el segundo es que ella se sienta muy bien, y que yo le sirva y que yo sea útil. Y si rezar el rosario le genera una paz tan infinita como si hubiéramos conversado esa media hora, pues yo ya lo hice. Entonces, por supuesto, eso me implica algunas renuncias, no sacrificios, sino algunas renuncias que me permiten estar, porque el propósito superior es el bienestar. El propósito superior es expresar el amor por el otro. Y hay muchas maneras de expresarlo. Si yo en ese momento, o sea, incluso con lo del partido de fútbol, si en ese momento es tan trascendental que nunca ha sido tan necesario, pero si es tan trascendental, yo ahí me quedo. Ella tiene la certeza que me le va a quedar dormida, y ella sabe que yo me le quedo dormida viendo el partido de fútbol, pero me quedé en la cama con ella viendo el partido, yo me quedo profunda, y ella sabe que yo me duermo, pero me quedé ahí, si lo que necesita es mi presencia física, y yo lo hago. Pero es también entender que no siempre me lo va a decir, pero yo lo logro leer entre líneas. Sí, porque no lo expresan, pero se lee entre líneas. Así es, Lili. Tú acabas de mencionar algo muy importante. Somos físicos, somos carne, somos también espiritualidad, somos sentimiento, y creo que se ajusta perfectamente lo que es el diálogo al tema que estamos entablando en este momento, que es la forma de comunicarnos. Cómo, si se está perdiendo realmente el conversar entre los seres humanos. Yo voy a poner el retrovisor y me voy a ir al tiempo de pandemia. Sí. Yo creo que empezamos a hacer empezamos a hacer como una... conectamos mal ciertos términos, por ejemplo, el término de conectividad, que fue tan necesario, tan imperativo en tiempo de pandemia, que estábamos encerrados. Para poder encontrar información, conectividad de información o comunicación y diálogo. ¿Cómo enlazas o cómo podríamos separar ese par de relaciones? Conectividad de información, comunicación, diálogo. La información hace parte de la comunicación. Cuando yo pues oriento un proceso de tomar conciencia, le digo a la gente que es para usted informar. Y entonces informar es un proceso básico de organizar unos datos y una información y construir un mensaje, y a partir de ahí pues ponerle la intención de entregárselo al otro. Pero cuando yo informo y entrego unos datos y recojo unos datos organizaditos, no espero la respuesta del otro.
A diferencia cuando esos datos los uso y ya entablo un proceso de comunicación, que su mínima expresión es la conversación. Cuando yo esos datos, eso que organicé, que busqué vía la conectividad, lo oriento a conversar y a comunicar, ahora sí me tengo que disponer a esperar la respuesta del otro, que entendió lo que yo le escribí, entendió lo que yo le mandé, no lo entendió, cómo le parece, está de acuerdo, no. Innegablemente yo tengo que entablar una conversación, así sea por mensajes de WhatsApp. Entonces muchas veces, y he encontrado parejas que en pandemia, y hoy todavía, terminan una relación por WhatsApp, no se ven la cara. No se dan la cara. Y a veces sino, por el solo hecho de haberlo dejado en visto, como ya está en el sistema. O ponen un emoticón, pues que dicen que ya muchas generaciones no lo usan, pero ponen un muñeco y con eso fue que terminaron. Y esto lo que hace es qué intención, y nos vamos como al origen de esto, qué intención tengo, y lo que yo les decía ahora, el propósito superior en la relación con el otro. Yo quiero siempre pasar de agache o quiero crecer en la relación o quiero avanzar, porque también es caer en cuenta que tener... En estos días una paciente me decía, es que yo estoy muy sola y entonces yo indagaba por su red de apoyo y con quién te relacionas y cuál es tu red de apoyo. Nadie, es que nadie me quiere contestar al WhatsApp, yo estoy muy encartada y nadie me responde. Devolvámonos, tienes 45 años, ¿qué has hecho en esta edad para construir relaciones que duren? No, pero es que yo escribo, yo no, yo te voy a decir que yo soy una de tu parte de tus relaciones y te quiero decir que tú me usas cuando me necesitas. ¿Cierto? Cuando estás en crisis es que apareces en la vida, pero nunca respondes cuando estás en logros y no compartís tus éxitos y no me saludas y no te interesa para nada mi cumpleaños, pero está bien, no te interesa para nada si estoy viva o muerta. Entonces no puedes esperar que todos reaccionemos a tu grito solo porque gritaste. No has cultivado de allá para acá, porque es que las relaciones son de doble vía. Claro. Y la comunicación es de doble vía y la conversación es de doble vía. Entonces, necesitamos la conectividad, necesitamos la información para construir el mensaje que debo compartir con otro y a partir de ahí generar un diálogo. Nuestra invitada especial en esta oportunidad, Liliana María Vázquez Peláez, trabajó, esto es como para seguir con su hoja de vida, chisme. Sí, más o menos, entre el 1 de julio y 28 del 2024, a ver cómo es la cosa. Usted empezó en enero 1 en la alcaldía de Envigado. El 1 de enero en la alcaldía de Envigado y terminé el 26, el 28 de julio, pues realmente terminaba el contrato. Correcto, usted dijo chisme ahora, no estamos haciendo chisme, no comunicando, no estamos conversando. Real. ¿Le queda más tiempo ahora para que nos dé sus redes, su teléfono y que nos diga la función social que usted puede, en que puede entrar a colaborarle a un hogar, a alguien que dice, cojo el teléfono y yo quiero hablar con Liliana? Pues ve, nosotros tuve una oportunidad muy bella en la alcaldía de Envigado, que fue ser la jefe de comunicaciones, la jefe asesora de prensa y comunicaciones de la alcaldía de Envigado en este ciclo, en este gobierno, y empecé el 1 de enero con el gabinete y terminé el 26 de julio por muchas cosas. Una es por presiones políticas. Había 2 profesionales del consejo que no querían que yo estuviera ahí e hicieron la vida imposible hasta que pues acordamos con el alcalde, esto pues no puede ser así tan maluco ni para usted ni para mí. Admiro mucho al alcalde y lo respeto, y juntos decidimos, no, es mejor no seguir. Yo me renuncio porque pues yo a mí me gusta trabajar bueno y pasar bueno, y que el tema de la comunicación, si es útil, pues esté al servicio. Claro. Entonces, si estoy pasando maluco, realmente, como dice el Casapichurrias, es mejor vivir bueno que maluco. Y qué bueno, pasamos en la casa viéndola en la televisión, porque usted en un par de programas, siendo habitante hoy en día, soy itagüiseño, sí, pero vivo en Envigado, y disfruté mucho verla ahí, porque le decía a mi familia, ella es amiga, conocida, llegada, y mire la empoderada que está. Entonces yo me sentía orgulloso. Y no he vuelto a ver el programa. Y ya no estoy ahí. Se suponía, ¿por qué? Pero bueno, pero también es entender con humildad y con mucho respeto que hay lugares en los que si lo que estás haciendo no le está gustando a algunos y quieren otras cosas de las que tú no vas a hacer, es mejor no estar. Entonces mejor retirarse, y yo pues me retiré, estoy en un proceso muy bonito porque pues volví a activar mi consultorio, entonces hago consulta presencial todos los miércoles todo el día, y previa reserva que se hace vía WhatsApp, pueden entrar a mis redes sociales y quienes quieran estar en Instagram me encuentran como Lili Vázquez Peláez, en Instagram Lili Vázquez Peláez, ahí me pueden escribir un mensaje y yo ya les doy toda la información de lo que requieran, del consultorio por WhatsApp, cuánto vale, pues porque tiene un valor porque es un consultorio privado, es un consultorio particular, y también hago citas virtuales, también tengo algunas personas que las atiendo virtualmente, y en ocasiones he atendido grupos de familia a domicilio, incluso familias que están en mucha atención, me llaman y acordamos una cita, voy a
atiendo grupos familiares enteros, porque a veces no se hablan, están en una tensión horrible, y simplemente es porque estamos ocupando el lugar equivocado. El hijo menor se está creyendo el mayor está bravo porque no lo dejan tomar decisiones, están en problemas de roles, no dejan hablar. La mamá me dice, yo ya me cansé de coger calzoncillos, no quiero más, y yo quiero ya que me dejen pensionarme a mí también, y porque todos se pensionan menos yo. Y entonces llegamos a algunos acuerdos que lo facilita la conversación. Yo me planteo y me quedo debiendo de ese encuentro, ese capítulo con el que cuidamos o con el que se deja cuidar o el que necesita por salud o por edad que lo cuiden, el aspecto para mí que es brillante, que es el humor. Sí. ¿Cómo maneja, Liliana, el humor usted precisamente en sus encuentros, en sus tertulias, en sus relaciones con el que necesita que usted le hable y le lleve como ese mensaje que está buscando? ¿Cómo lo hace también en su círculo social, con los comunicadores, periodistas y con los psicólogos? Directamente usted, Liliana. Pues ve, yo me considero una persona muy espontánea, muy paisa. Entonces, este paisa está regado por el tono de la voz y también con el uso del segundo y del tercer sentido que nosotros usamos en las frases. Me considero una persona divertida, que a veces hace reír a otros, que puedo montar hasta un stand comedy de hacer reír con las historias que me han pasado, con lo que he vivido, como yo observo. Soy muy observadora y miro mucho a la gente y gozo mucho con las cosas que dicen la gente y me grabo muchas de las historias. O sea, en Arriba Mi Barrio alguna vez una señora nos dijo después de un taller, yo cuando me muera, en el aprendizaje de este taller es que cuando me muera yo quiero que me inseminen. Y yo ahí fue madre, que habrá entendido esta señora. Yo quiero que me inseminen y le voy a decir a mis hijos que me inseminen. Y realmente era que la incineren. Entonces, ¿cómo es que se hace? Pip, 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 pip. Pero pues inseminen, es una palabra coloquial, existe, pero en ese contexto no tiene nada que ver. Entonces cuento muchas de las historias porque es que conversar con la gente genera un montón de cosas. Hay una señora en estos días decía, vea, esta clínica, este trabajo me dañó, ¿por qué? Hasta me pusieron túnel del carpio, que yo no tenía de eso. Y ya salís que con túnel del carpio de este trabajo tan maluco que yo hice. Y dice, pues el túnel del carpio siempre lo tenemos, lo que pasa es que le dio una enfermedad, pero no, las personas construyen unos relatos fascinantes. Entonces, yo me pego incluso, pues una paciente que le recomendé trabajaba en servicios generales y le expliqué toda la higiene del sueño porque no estaba durmiendo bien y no dormía. Y entonces a los 3 días me escribe, doctora, ¿usted me puede orientar qué es lo que me tengo que lavar? Yo me he bañado toda. Y usted me dijo que la higiene del sueño y yo no he podido dormir. Yo usé el término que no era, me equivoqué, porque ya que trabaja en el aseo, higiene es lavar. Claro. Y lo que yo le estaba diciendo eran unos tips para poder dormir. Y yo fui la que me equivoqué, pero entonces yo gozo mucho con las historias porque las personas, el lenguaje tiene todas las posibilidades. Y a veces nos equivocamos, entonces es como acertar. Entonces, con mis colegas periodistas realmente tengo una relación muy fuerte con algunos compañeros comunicadores, comunicadoras, con algunos del gremio. No es tan buena con aquellos que se mueven por la pauta publicitaria y que te presionan para que les des pauta y si no hablan mal de vos, con ellos no tengo buena relación por mi experiencia previa. ¿A kilómetros? Sí, porque cuando no tienen pauta te odian y cuando tienen pauta también. Entonces es una cosa supremamente difícil, pero con aquellos que ejercen la profesión con ese sentido social, que trabajan, que hacen un gran esfuerzo, que incluso a partir de la pauta y la inversión publicitaria son respetuosos con el contenido de la institución. Gozo pues de un cariño, de una cercanía y de un respeto. Y con los psicólogos he ido construyendo comunidad, porque los psicólogos no nos encontramos en ninguna parte. Entonces, usualmente es con mis compañeros del consultorio, cuando voy a algunos encuentros. Por supuesto me relacionan más como periodista que como psicóloga porque son más años haciendo comunicación. Soy seria, soy exigente y también lo sabe la gente. Entonces yo también logro poner el freno cuando el asunto empieza a juzgar al otro, a ridiculizar al otro, a acabar con el otro. Yo ahí paro en seco y ahí sí ya no soy tan divertida. Ahí sí trato de defender mucho el respeto por la personalidad. Si antes lo hacía como comunicadora, teniendo el conocimiento de la psiquis, sí que soy más exigente. Dice, no sabe usted qué procesión trae esa persona. Así es. No sabe usted qué historia de vida trae en este momento porque está tan mal. Que a propósito, el señor padre suyo, ¿cómo se llama, Liliana? Rogelio. Decirle en este programa que es grabado, pero que precisamente don Rogelio está atravesando una situación en salud, a quien le mandamos un fuerte abrazo, buenas energías, pronta recuperación, y que sea ese chiste bien bueno también, que cuando se encuentre ahora en la tarde con don Rogelio en recuperación le sirva para que él se mejore.
Igualmente a la mamá. que le Rosalba, gusta la doña futbolera, Rosalba, la del futbolera. deportente del DIM. Que nos invita algún día también a compartir un partido de fútbol en Ave un clásico María. para que nos agarremos de las mechas. Eso, súper bien, lo pueden hacer. Y llevamos a César también, que es de la otra orilla, a ver qué hace. En el cierre, Haciendo Luzmeri, así un cierre como para dejarle a nuestros radioescuchas ciertos tips que nos podamos encarrilar en un ejercicio diario, decir, me voy a proponer a empezar a hacer este paso a paso, sin que sea en orden, para volver a esa comunicación tradicional, Liliana. Sí, es importante recuperar momentos de conversación. Entonces, si lo podemos hacer en el hogar, con quien vivamos, si vivimos solos, provocar, visitar a otro para hacerlo, para no quedarnos en diálogos solitos, sino poder compartir, tener un espacio, entonces decidir, es el desayuno o vamos muy a la carrera, realmente es una comida sencilla o es el almuerzo, pero provoquemos. Si estamos en pareja y no tenemos hijos y no tenemos familia, provoquen espacios de encuentro para conversar de aquello que nos juntó. Entonces, si nos juntaba a oír la salsa, vámonos a escuchar los viernes un poquito de salsa. Si nos juntó comer, si nos juntó el deporte, ¿qué nos juntó? Hagamos algo de eso que hacíamos antes para que no se nos pierda la conexión básica y podamos conversar de temas. Ayer una paciente me decía, es que nosotros ya no hablamos de la niña de las deudas que tenemos, y yo, entonces están perdiendo de la conexión de ese par de seres humanos que se eligieron. Hay que conversar de lo que nos gustaba y de lo que nos gusta y de lo que queremos hacer. Entonces, conversar de quiénes somos, sin temor, sin vergüenza, sin que el otro me juzgue. Somos piel, somos emoción. Somos todo, y somos duda, y somos miedo. Aquellas mujeres que se creen mujeres maravillas y que han asumido el rol de que todo lo resuelven, sean frágiles también y puedan decir, no soy capaz, no quiero servir comida hoy, yo quiero quedarme acostada, yo quiero ver televisión, yo me quiero ir para hidroaeróbicos. O sea, permitir que el otro pueda opinar, pueda decir lo que siente, no imponer. Y una palabra que yo les pido que saquen del diccionario, que es suponer. No supongan nada del otro, jamás. No supongan que porque es mi papá tal cosa, porque es mi mamá tal otra, porque es mi hijo tal otra, porque es mi compañero de vida tal otra. No suponga, porque todos los días cambiamos. Entonces puede que ayer eso no me gustaba, pero hoy me pareció como interesante, bello. Y eso que dabas, por supuesto, ya se no puede es dilapidar y te puede sorprender completamente. Con lo que te encuentres. Sí, con lo que te encuentras. Entonces puede que yo con un compañero de trabajo aprendí que, tan bueno, mira, esta parte del fútbol que no había visto, venga, ya sí quiero. Pero entonces es como eso. Generen espacios propicios para conversar, dense permiso para conversar y respeten su postura y la del otro también. Este cierre me parece que es magistral, lo de los tips, porque es constantemente uno trata de cambiar en procura del beneficio del otro, pero sin ser tampoco ese egoísmo de uno frustrarse en algo y vamos terminando. La novela, entonces el espacio para el noticiero o el partido, es decir, sacar esos espacios y queda bien claro para los oyentes. El comedor, regresar a él y juntarnos en la mañana, el desayuno o el almuerzo, la comida, donde de pronto nos podamos encontrar. Buscando, y aquí yo le pido y le pongo como esta tarea a nuestra invitada especial, busqué en internet un manual de un buen conversador. Yo nunca me había motivado hasta llegar a este tema de hoy. Dice, escuchar activamente, preguntar y preguntar. Fundamental preguntar, ¿no? Claro, no es suponer nada, preguntar. El arte de la pregunta es fundamental. El segundo dice, mantenerse informado. Dígame que a uno lo corche cualquier persona que esté al lado de la ¿y eso que hay qué es? Y también ser capaz de decir, no sé, pero averiguamos, busquemos, y para eso y la conectividad muy importante, venga en internet, busquemos cómo se hace las cosas, ahí aparece. Ahí aparece. El tercero, usar una narrativa en las conversaciones, y esa narrativa es, pues cuente el chiste, o cuente la anécdota, o qué le pasó. Para la historia. O como usted cuando niño. ¿Qué hacía? Usted se le desamarró el zapato también cuando pequeño, aquel que estamos como que en compañía de nosotros. Y los dos últimos, es fundamental, proyectar la confianza y positivismo. Amplíenos sobre ese tema, Liliana. Siempre querer y tratar con amor y con respeto al otro. Pues si lo hacemos con los desconocidos, porque no lo hacemos con los que queremos. Entonces es querer, respetar, ver al otro ser como un ser creado por Dios o por lo que usted crea, pero que es que está ahí, que está vivo, que está en una gran oportunidad en el momento
quererla. Y no quiere decir que no discutamos con amor, metiéndonos en los temas y no en la persona. Nunca atacar al ser humano, nunca atacar a la persona, ni a su historia, ni a su raza, ni a su color, ni a su credo. Simplemente a su argumento. Puede que su argumento no me convenza, pero venga, explíqueme por qué usted cree eso, yo que no he podido aprender de eso. La conversación implica interesarse por el otro. No puedo conversar chateando, no puedo conversar con el otro ocupado oyendo música. No. Hay que disponerse. Y eso implica mirar a los ojos, sentarse, tomarse un café, tomar un poquito de prestar atención. Sí. Si no se pone atención al otro, no, eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué? Si no, entonces apagas el celular para que conversemos. Pero es que yo así lo puedo hacer. No, así no lo puedes hacer, porque entonces no me vas a poner atención y te tengo que repetir mucho. A mí no me gusta repetir tanto. 2 preguntitas para el cierre. Que usted haga la primera, yo hago una de cierre que me talla, me maltrata. Ya te me cogió ponchada. Entonces dele las gracias. No, Lili, la verdad, pues una delicia esta conversación contigo el día de hoy. Sé que para los oyentes va a ser bombi poderte escuchar, poder interiorizar en todo lo que has narrado hoy y pues desde tu experiencia profesional como comunicadora y como psicóloga. Así que no sea, ya está la segunda vez que nos acompañas. Y volvemos a la tercera, hágale. Pero que no sea la última vez. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, Lili, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Y en el cierre yo sí quiero que me dé un tip. Ave María. Pero a los docentes, y me incluyo ahí. ¿Qué hacer psicóloga, comunicadora, periodista, Liliana, experta en esto de la comunicación y la conversación, para que los estudiantes de hoy en día le mantengan una conversación hasta entre ellos mismos? Hablo a nivel no solo de la primaria, secundaria, sino donde uno se preocupa más, que es en la parte universitaria. Yo creo que a los docentes nos corresponde observar mucho la corporalidad, la manera como caminan nuestros estudiantes, cómo ingresan, cómo se sientan, cómo están en la silla, cómo miran o no a los ojos, nos tiene que contar mucho. Y no para ridiculizarlos en clase, sino para decir, me esperas un momentico y conversamos. Me esperas afuera, aquí un momentico que te tengo que preguntar algo. Y ahí vas a encontrar, ¿qué te está pasando? No, profe, nada, sí, estás triste, tú no eres así. Esa persona que ve que el otro se interesó y lo conoce, podrá abrir. Puede que yo no lo pueda atender, pero puede decir, vamos a bienestar universitario, yo te acompaño, que allá hay una compañera con la que puedes conversar, si no me quieres contar a mí. Pero muchas situaciones de suicidio, por eso los escuchaderos son tan importantes, se salvan solo con preguntarle al otro, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Hemos evitado muchas muertes solo con esa pregunta. Y con esta temática que da como el comienzo para otro tema especial y otra llamada a nuestra invitada especial, les decimos muchas gracias a todos nuestros oyentes en los 5 continentes, a donde llega la señal de Radio Poli. Así es, profe. Con este programa, Voces que Cuidan, un programa con pasión, agradeciéndole a Ancísar Vargas, quien estuvo en la grabación, iba a estar en la edición y musicalización. Igualmente a Luzmeri León Vasco, muy amable, siempre nuestra psicóloga, por acompañarnos. A nuestros oyentes nos van a hacer falta 8 días, pero en 8 días volvemos a estar con ellos. Muy amables. Y a usted, de nuevo, Liliana María Vázquez Peláez, que la queremos escuchar en el cierre. ¿Cómo cerraría usted este programa, si es tan amable? Bueno, lo cierro es converse. Aprenda a conversar con usted mismo, escúchese, no se saque el cuerpo, no se evada. Escuche lo que está diciéndole su alma, su cuerpo, sus síntomas, qué le están contando de usted mismo. Y pregúntele al otro, al que lo acompaña, no lo dé por obvio. Pregúntele cómo está, cómo se siente. Y dispóngase a escuchar y a pedir ayuda si no son capaces. Podemos pedir ayuda. A conversar se aprende conversando solamente, y es la única manera de poderlo hacer. A nuestros oyentes muy amables, los queremos mucho. Voces que cuidan en el aire, programa radial que inspira amar. Con Luzmeri Fernando, junto a Nicolás brillando. Amor en cada palabra, cuidado compasivo en cada charla. Un equipo que sabe escuchar, ejemplos de cómo cuidar con compasión y corazón. Historias que nos dan razón de amar y dar sin condición. Así es, voces que cuidan en mi sintonía. Buscando personajes reales, historias de luchas y alboradas. Unidos en este camino, en semillero contándonos destinos. Voces que Cuidan, un programa con pasión.
Voces que cuidan. Por una cultura del cuidado compasivo. Realización. Grupo Radial Semilleros Indies.